Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la segunda parte de la presentación. Ayer hablamos sobre Mycobacterium tuberculosis, epidemiología, factores de riesgo, cómo se transmite la enfermedad, signos y síntomas. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la última parte de la presentación, que es métodos diagnósticos y el manejo de la enfermedad. Métodos diagnósticos hay varios, de los cuales algunos ya mencionamos ayer, como lo son la prueba de la tuberculina o PPD, la cual es una inyección intracutánea de un derivado proteínico purificado de M-tuberculosis. Esta prueba genera una induración visible y palpable, la cual se observa su máxima magnitud entre las 48 a 72 horas posterior a su aplicación. Esta funciona debido a que la infección o el contacto por M-tuberculosis genera una hipersensibilidad retardada frente a los antígenos de la micobacteria, el cual es detectable y evidenciable mediante la prueba de la tuberculina. Esta se interpreta ya que una PPD positiva indica que el paciente ya tiene inmunidad mediada por linfocitos T frente a los antígenos de la micobacteria. Sin embargo, es importante destacar que no es una prueba que nos ayude a distinguir si el paciente tiene infección contra enfermedad bacteriana. Simplemente que el paciente ya ha sido presentado el antígeno y su sistema inmune ya tiene respuesta contra él. ¿En qué situaciones se encuentra positiva la prueba de tuberculina siendo mayor a 5 milímetros? En casos en que pacientes hayan tenido un contacto estrecho con un caso de TB activa, en pacientes inmunodeprimidos, en uso de corticoides sistémicos, hallazgos radiológicos o clínicos de TB activa. También en lugares de alta prevalencia con tuberculosis, trabajadores de la salud, pacientes con factores de riesgo que hayan estado expuestos a la enfermedad, o niños o adolescentes que hayan estado expuestos a adultos que hayan tenido la enfermedad. Y pacientes que presentan una prueba de tuberculina con una duración mayor de 15 milímetros es significativa cuando ellos no tienen factores de riesgo para la infección. Otro método es la baciloscopía, el cual es un método microscópico directo de muestra teñida bajo el método de Ziehl-Neelsen, en el cual nosotros vamos a buscar las micobacterias. En cuanto a métodos, costo efectivo, este es el mejor para detectar tuberculosis, sobre todo en poblaciones que presenten alta prevalencia de la infección. Está indicado realizárselo en aquellos pacientes con síntomas clínicos, por ejemplo, tos, expectoración mayor a 15 días, más los síntomas inespecíficos que platicamos el día de ayer, para detectar TB activa. Hay resultados que nosotros podemos esperar cuando nosotros enviamos un VAR, cuando no se encuentra en los 100 campos observados, que sería las siglas NEC. Cuando se observa de 1 a 9 en los 100 campos observados, te van a dar el número exacto. Si hay de 10 a 99, te van a decir que es positivo con una cruz. Si hay de 1 a 10 en 50 campos, positivo en 2 cruces, y más de 10 VAR por campo en 20 observados, te van a dar 3 cruces. Algo que hay que también tener en cuenta es que la baciloscopía negativa no te va a indicar que el paciente no presenta la enfermedad, ya que no es un estudio que presente gran sensibilidad, se le calcula aproximadamente de un 60%, y hay situaciones especiales en las que hay que tener en cuenta que puede haber baja carga bacilar, como en pacientes con VIH o niños. En alguna situación Bueno, esa es la tabla que les acabo de explicar. El otro es el cultivo, el cual se considera como el estándar de oro para el diagnóstico y también el seguimiento de la infección por tuberculosis. Es más costoso que la baciloscopía, menos accesible y requiere un mayor tiempo porque tarda la micobacteria en crecer de aproximadamente unas 6 a 8 semanas. Este también nos ayuda a conocer la sensibilidad de la micobacteria frente al tratamiento antituberculoso, y este es uno de los criterios de resolución de tuberculosis, ya que cuando el paciente presenta cultivos negativos posterior a la finalización del tratamiento contra la micobacteria,
pues nos da criterios de que ya se resolvió la infección. Hay varios métodos del cultivo. El método del Lowenstein-Jensen es un medio sólido que utiliza como base huevo coagulado con un pH neutro. Este tiene la ventaja de ser de fácil realización, bajo costo. Sin embargo, es un medio en el que la micobacteria crece de forma lento y tiene que hacerse lectura manual. Hay otro que es el de Ogawa agudo, el cual es a base de huevos acidificados, tiene también bajo costo, menos complejidad que el previo y tiene términos de riesgo biológico, pero lo mencionan en el de Ogawa. Y también existen medios semisintéticos, líquidos que son semisintéticos enriquecidos, los cuales favorecen el desarrollo del bacilo. Estos se interpretan mediante lectura automatizada por cuantificación en oxígeno y CO2. El tiempo diagnóstico es aproximadamente de 10 días y este se considera el estándar de oro para el diagnóstico de tuberculosis. Y el BACTEC MGIT 960 es el más. Sí. Bueno, el toca, como sólido, nos hablan de líquido, que hablan de líquido, y si se le da en 15 días, después tiene que ser con gel, que cada que con un tipo de detector, así como usamos, que se ponen con un equipo que detecta el metabolismo bacteriano, de la micobacteria. Entonces, el tiempo lo reduce hasta 15 días, más ya se están mandando. Y bueno, es como se vería en un medio el medio de MJ, el crecimiento de la micobacteria. Y bueno, otro de los métodos es el GeneXpert, el cual es una técnica PCR en tiempo real, el cual es un método aprobado por la OMS, con el cual podemos hacer un diagnóstico rápido de TB, así como resistencia a la rifampicina. Tardan los resultados en obtenerse en aproximadamente 2 horas, lo cual lo haría un medio, más bien un método superior al cultivo, el cual tiene mayor tiempo de obtener resultados. También tiene elevada sensibilidad y especificidad y se considera como de elección para diagnóstico en pacientes con VIH. Esta es una técnica in vitro basada en actividad ADN polimerasa. Detecta el DNA de Mycobacterium tuberculosis y también nos detecta el gen que es para la mutación contra la rifampicina. Una de sus limitaciones es que requiere mínimo 135 bacilos en mililitro para detectar el DNA y siempre debe ser acompañado por el cultivo. O sea, no podemos. Había una historia que decía, el primer estudio más no porque la sensibilidad es como el 50%, entonces igual no, la especialidad 99%, lanzaron positivos, indudablemente es complejo, pero si fuera negativo y la votación y el cuadro clínico todavía no se expresa, aunque ya en el se puede estar en el. Y bueno, otro es el ensayo de liberación de interferón gamma, el cual es un método diagnóstico, el cual se obtiene mediante una muestra de sangre, el cual nos permite determinar si una persona está infectada con Mycobacterium tuberculosis, ya que este mide el grado de reacción del sistema inmune ante una persona con los bacilos. Positivo es que la persona está infectada con las micobacterias. Sin embargo, este método no distingue la infección latente versus la enfermedad. Bueno, y estos son como los métodos que podemos utilizar para el diagnóstico de la infección latente. Se prefiere la que les acabo de mencionar, que la prueba de tuberculina, aunque pues la prueba de tuberculina es una prueba más accesible y que está como generalmente disponible en la mayoría de centros.
Y bueno, para el diagnóstico de la enfermedad activa se recomienda realizar vaciloscopía en todos los casos donde nosotros sospechamos TB pulmonar. La práctica que nosotros, bueno, que está normada es que se deben obtener 3 muestras seriadas y estas muestras tienen que tener un volumen de esputo de mínimo 3 mililitros. Sin embargo, el volumen óptimo es de 5 a 10 mililitros. No nos debemos quedar solo con la vaciloscopía, también debemos realizar cultivo de micobacterias. Bueno, en el artículo aconsejaban que se realizaran los dos en caso de tener la disponibilidad, líquidos o sólidos. Además, bueno, para complementar el diagnóstico en la sospecha de enfermedad por tuberculosis. También debemos hacer pruebas moleculares rápidas de susceptibilidad a fármacos para rifampicina, isoniazida, utilizando muestras respiratorias de personas con un Fructis-Bar positivo. Sobre todo tenemos que ponerles especial importancia en aquellos pacientes que ya fueron tratados previamente para tuberculosis, tienen alguna comorbilidad importante como VIH o son contactos de algún paciente que haya presentado TB resistente. Dentro de estos factores de riesgo también se encuentran en aquellos pacientes que han vivido al menos en un año en un país donde la TB sea endémica